vamos al libro de Efesios. Acompáñenme al libro de Efesios, capítulo 5. Saludo a todos los que están en Facebook desde sus casitas. Si usted está en Facebook y no vino porque no quiso, no debería estar viendo en Facebook. Esto es para los que no pueden venir, no para los que no quieren venir. Efesios 5. Y vamos a estar leyendo en el versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 5. Dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, así como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí podemos ver la importancia del amor. En este pasaje enfatiza de que tenemos que actuar representando a Cristo, ese amor que Cristo tuvo por nosotros en nuestra vida. Es muy contradictorio decir, bueno, Cristo cambió nuestra vida, tengo una vida cambiada, cuando andamos como el mundo, como antes andábamos. Quisiera abordar un poco en este mensaje la actitud que nos habla aquí en Efesios 5 el Señor de andar pacientes en amor. Esa es lo que quisiera hablar el día de hoy. Quisiera volver a orar una vez más y vamos a seguir. Padre amado, gracias, Señor, por tu santa palabra, Señor, porque podemos tener primero que todo conocimiento de la salvación a través de ella, Señor, a través del mensaje del Evangelio. Estamos agradecidos y también tenemos un libro de instrucciones para la vida en este libro, Señor. Podemos entender cómo actuar como gente salva que ha recibido el Evangelio, qué debemos hacer y qué es lo que te agrada y lo que no. Y damos gracias por este maravilloso libro, Señor. Ayúdanos, Señor, a que las palabras de este libro se impregnen en nuestro corazón, Señor, y que nosotros no solo seamos leedores olvidadizos, sino hacedores de la palabra, Señor, de lo que tu palabra, Señor, nos dice. Eso es lo que deseamos y lo que anhelamos, aunque muchas veces no lo hacemos, Señor. Ayúdanos en esto, Padre. Oramos todo esto y damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Quiero ver si tengo un mensaje, ¿no? No, a veces el pastor se conecta, entonces saludos, porque debe estar almorzando a esta hora más o menos, por la diferencia horaria. Entonces, en este versículo nos habla de que nosotros tenemos que tener un amor como Cristo. Versículo 2 dice: y andad en amor como también Cristo nos amó. Y nos da esta comparación. Y es muy similar a cómo los hijos imitan a los padres. Nosotros debemos imitar a nuestro Padre Celestial. Los padres son el mejor modelo para los hijos. Quiero ver, aquí había notado un resumen de un estudio acerca de los padres y los hijos. Y bueno, en realidad dice algo bastante obvio, pero lo quisiera leer. Dice: los padres somos el mejor, bueno, habla como una guía para padres, que no soy papá, pero los padres, dice, somos el mejor modelo para los hijos y los pequeños de la casa. Ellos imitarán todo lo que los adultos hagan, porque aprenden a desarrollarse en el mundo que les rodea. Primero miran y observan, después aprenden y por último imitan. Por este motivo resulta tan primordial vigilar la conducta y el comportamiento por parte de los adultos, y así poder ser un buen referente para los pequeños de la casa. De la misma manera, nuestro Padre Celestial no se equivoca. Él nunca va a ser un mal ejemplo. Y por eso en este versículo nos dice que nosotros andemos en un amor como también Cristo nos amó. Ese tipo de amor tenemos que tener. Un amor que a mí me gusta ocupar la palabra sacrificial, porque Jesús nos amó al punto de sacrificarse y morir en una cruz por nosotros. Ese es el amor que nosotros deberíamos tener. Y en ese amor deberíamos andar. O sea, desenvolvernos con esa actitud. Y debemos imitar ese amor con un espíritu de servicio y de ayuda. Para hablar del amor, yo siempre recurro al mismo pasaje, y es porque es el capítulo del amor, que es 1 Corintios 13. 1 Corintios, capítulo 13. Y vamos a ver este capítulo, que es el capítulo predilecto del amor.
Así como, por ejemplo, Hebreos 11 el capítulo de la fe, o si queremos hablar del buen pastor tenemos Juan 10, o también puede ser Salmos 23. Pero aquí habla del amor. Entonces, en el versículo 3, digo del 1 al 3, nosotros tenemos cuando Pablo hace comparaciones acerca de grandes acciones que podríamos tener, o méritos, o cosas que podríamos hacer, pero que si no tuviéramos amor, no servirían de nada. Como por ejemplo, el primero que dice, si él pudiera hablar todas las lenguas humanas y angélicas, pero no tuviera amor, dice que viene a ser como címbalo, como metal que resuena o címbalo que retiñe, o sea, inútil, incluso hasta molesto. Después nos habla sobre profecía y sobre entender toda ciencia humana, pero después incluso sobre tener una fe que mueva todos los montes, pero si no tiene amor, dice, nada soy. Y después, y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces pasa por mucho conocimiento, a lo mejor por profecía, por habilidades sobrehumanas, o mover montes con la fe, y luego pasa por buenas acciones, como el dar todos los bienes y repartirlos a los pobres, y luego sacrificarse casi como ser un mártir, pero si no tiene amor, de nada sirve. Entonces nos muestra la importancia del amor en cada cosa que hacemos. Por eso que en Efesios 5 nos dice que andemos en amor, porque si las cosas las hacemos sin amor, no sirven de nada, son inútiles, son vacías, son huecas, son vanas. Y por eso así describe el amor en 1 Corintios 13, versículo 4, dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Entonces, el amor es sufrido porque amar no es fácil. Porque aparte de Dios, jamás vas a poder amar a alguien que sea perfecto. Aparte de Dios, porque obviamente nosotros amamos a Dios, a Jesús, pero Él no se equivoca, Él es perfecto. Pero si yo amo a mi mamá, si un esposo ama a su esposa, si un padre ama a su hijo, estos no van a ser perfectos nunca. Por ninguno de los dos lados. Ni el papá va a ser perfecto, ni el hijo va a ser perfecto, ni el esposo, ni la esposa. Nadie va a ser perfecto. Nosotros estamos constantemente fallándonos el uno al otro. Pero el amor bíblico es capaz de soportar eso. No es jactancioso. Si yo amo a alguien, no puedo envidiarlo, ni tampoco desear que esa persona falle porque tiene más que yo. Sería hipócrita. No se envanece. Que vano significa vacío, básicamente. Sin propósito. Entonces el amor sí tiene un propósito. Y esa es la diferencia. Por eso el amor no es vano. ¿Por qué? Porque tiene un propósito muy claro. Después en el versículo 5 nos dice: no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No hace nada indebido ni se irrita, no guarda rencor. Porque el amor de un cristiano, el que deberíamos tener, tiene que ser total. No dejándose envenenar por la amargura, porque la amargura destroza relaciones. Hay que ser muy peligroso con eso. Cuando uno se enoja con otra persona, se irrita, como dice ahí, guarda el rencor, ese rencor va echando raíz. Y entonces después las personas siguen, ni siquiera se acuerdan de por qué están enojados con esa persona, pero le tienen mala porque creen que es mala persona, cuando a lo mejor lo que pasó ni siquiera fue malintencionado. Recuerdo, y siempre comento esto porque es un ejemplo que el pastor me mostró y que me quedó muy claro. Nosotros fuimos a visitar una familia, y es una familia que el pastor va a visitar como una vez al año, porque no asisten a esta iglesia. Creo que han venido una o dos veces, pero no asisten regularmente. Y asistían a otra iglesia. Y hubo un problema con el pastor, la verdad ni recuerdo el problema. Pero hubo un problema con el pastor donde asistían y dejaron de asistir y decían no, que el pastor hizo esto, otro. Y yo me acuerdo de la conversación que el pastor les habló de la amargura. Cuando nos subimos al auto me dice: Nacho, hace un año vine a esta casa, ¿y de qué crees que hablé? De la amargura. ¿Y a qué iba con esto? De que esta familia no había podido perdonar a esa otra persona que los había ofendido. No sé si la familia era la culpable o la persona con la que estaban enojadas, no tengo idea. Pero esas personas no fueron capaces de perdonar y ese rencor echó a raíz. Y ahora ellos, no sé si se estarán congregando, pero por seguro a la iglesia donde se estaban congregando ya no están yendo, por la amargura. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con eso. Si hay un problema en una relación, siempre es culpa de ambos. Obviamente puede haber un porcentaje de culpa, si uno tuvo más culpa que otro, a lo mejor una persona ofendió a la otra, pero
siempre van a haber problemas. Y eso son las relaciones matrimoniales, en relaciones de personas, así, amistades, en trabajo, en la iglesia. Siempre hay problemas. Y es por eso que hay que ser capaz de solucionarlos, de pedir perdón, de perdonar. Y así evitamos que la amargura eche raíces. Versículo 6. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. La honestidad y la transparencia son bases fundamentales para cualquier relación exitosa. Cualquier relación. Desde relaciones lo más personales y familiares hasta las relaciones de negocios. Es importante la transparencia y la honestidad. Y el ejemplo más claro y más fácil para pensar es un negocio. Si uno de los empresarios no es transparente, los relacionados son directamente afectados por su falta de honestidad. Y eso puede traer problemas legales. Y eso nos deja ver, no solo en el ámbito de negocios, pero es más visible en ese ámbito, el problema de la falta de honestidad. Y eso también pasa, por ejemplo, en matrimonios, como muchos matrimonios se destruyen por la falta de honestidad y porque infidelidades o cosas así, pero todo eso empieza por mentiras. Entonces hay que ser muy cuidadosos y ser honestos con las personas a las que amamos. Bueno, en general no deberíamos estar mintiendo, pero sobre todo con las personas a las que amamos, porque el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El versículo 7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y volvemos al tema de que el amor es sufrido, el amor es paciente, porque alguien que ama a Dios tiene paciencia de soportar a otra persona, porque nos dice que amemos como Cristo amó. Y Dios tiene paciencia con el mundo. La Biblia nos dice de que de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios ama al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y sabemos que este mundo no ha sido destruido porque Dios tiene paciencia, porque su voluntad es de que todos procedan del arrepentimiento, según 2 de Pedro. Entonces, eso es lo que Dios desea. Y tiene paciencia. Su amor es paciente, porque si no ya estaríamos finitos ya. Pero Él tuvo paciencia con nosotros, y eso es por su amor, el amor sacrificial y paciente que tiene nuestro Señor. En el versículo 13, ya para concluir en 1 Corintios 13, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Increíble eso, el mayor de ellos es el amor, porque la verdad es que el amor es eterno. Aquí nos dice que estos permanecen. Si el amor fuera finito, Dios ya, yo imagino que con Sodoma y Gomorra ya se habría acabado su amor, con las cosas que hacían. Pero su amor no tiene límite, no se acaba. Y así es el amor bíblico. Eso es importante, el amor no se acaba. De hecho, es muy común escuchar en matrimonios fallidos decir, pero yo ya no la amo, la amé cuando me casé, pero yo ya no la amo. Eso no es amor verdadero. El amor verdadero no se acaba. Y de hecho, me gustó una frase que vi en una serie, donde una persona que era infiel, le dice, no, yo amo a mi esposa como el día en el que me casé. La otra le dice, deberías amarla más. Y eso es cierto, cuando uno va, sobre todo en gente salva, cuando uno va conociendo más a esa otra persona, deberían ir amándose más, deberían ir complementándose más. Eso es lo que debería ser, el amor no se acaba para nada. Un amor verdadero y bíblico no debería acabar. Efesios, ahora vamos a Efesios, pero al capítulo 3. Efesios 3, versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es complicado que nosotros tengamos un amor como el de Cristo cuando no podemos ni comprenderlo. Pero es que es ilógico. Si nosotros lo pensamos, el amor de Dios fue Dios, un ser perfecto y santo, amar a pecadores, a gente insolente, a gente que no merece ser amada. Pero Dios aún así nos amó. Y fue un amor de dar a su Hijo para que muriera por nosotros. El justo murió por los injustos. Y eso es Cristo.
Y entonces, para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, dice que nosotros, después arraigados y cimentados en amor. Y hace tiempo ya, cuando trabajaba con mi papá y la construcción del taller, nosotros entendemos, aprendí a entender bien la importancia de un buen cimiento. De hecho, el otro día estábamos pintando el piso se había roto hace poco y la verdad me dijo es que el radial que se hizo, el cimiento no fue muy bueno. Y por eso ahora tenemos que estar pintando varias veces, porque si hubiera sido un buen cimiento, una pintada y ahí se queda. Y con el pasar del tiempo he estado entendiendo lo importante que es que un cimiento sea firme, que tiene muchas capas, no es simplemente llegar y tirar cemento, sino que capas de gravilla, cadenas, un buen cemento, una buena proporción de agua. Entonces, el mejor cimiento que uno puede pensar es aquel que se queda para siempre en un lugar y que no importa el uso de ni los factores externos, sino que ese cimiento se mantiene. Y entonces, por eso nos dice que nosotros estemos arraigados y cimentados en amor. Ese es el cimiento que es perfecto, que no importa las cosas que vengan, se queda firme. Y en este versículo nosotros vemos que ni siquiera podemos entender el amor de Dios. Así que nosotros pensamos, y es muy sencillo, por ejemplo, en nuestra mente humana, dar al que le necesita, o ayudar a las personas que lo necesitan mucho, o ayudar a las personas que son buenas. Pero el amor de Dios fue ayudar al injusto. Y esa es la clave. Nosotros, normalmente, por ejemplo, cuando damos propina, por ejemplo, estamos comiendo y damos propina. ¿A quién le damos propina? A los buenos camareros, ¿cierto? Si una persona es muy amable, muy simpática, a lo mejor un problema con la comida, pero lo soluciona al tiro. Entonces uno dice, oh, qué amable, tenemos que darle buena propina. Pero sería raro que una persona que es pesada, que se demora con la comida y no te explica, que no te da las cosas y se olvida, uno le dé propina, sería como extraño. Pero Dios nos salvó cuando no lo merecíamos. Y esa es la diferencia. Vamos a Colosenses 3, versículo 14. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Aquí vemos otra cualidad del amor. Ahora, el amor no solo es para andar, sino que es un vínculo. O sea, una relación con otra persona sin amor no es unida y no funciona y muere. Entonces nosotros ahora entendemos de que el amor nos ayuda a que los vínculos con las personas, con los miembros de la iglesia, los unos con los otros, las familias o los entornos de trabajo funcionen bien. ¿Y por qué? Hay un proverbio, que es Proverbios 10:12, que dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Entonces, el amor es un vínculo perfecto. De hecho, Jesús dijo que si me amáis, guardad mis mandamientos. Es por eso que nosotros tenemos que andar en amor y las relaciones se cimentan en amor. ¿Por qué? Porque el amor y la obediencia están muy conectados. El amor y la obediencia son el uno para el otro. Por eso que Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Después nos dice, por ejemplo, en 1 de Pedro 1:2, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La obediencia y el amor están muy relacionados. Y ahora, otro punto que es importante, que volviendo a nuestro texto en Efesios 5. Efesios 5. Efesios 5. Y vamos a leer ahora del versículo 6 en adelante. Ahora sí, 5, versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, muchas personas van a aparecer en nuestras vidas con malas intenciones, no con las mejores intenciones, con ganas de a lo mejor confundirnos, de a lo mejor poner en duda nuestra fe, y es por eso que nosotros tenemos que estar preparados para estas cosas. Y ahora, es una preparación que no es, ¿cómo se puede decir? Olvidé la palabra, pero es una preparación que no es agresiva, sino que es defensiva. En 1 de Pedro 3:14, no necesitan buscarlo, lo tengo aquí anotado, dice, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para, acá está, presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. ¿Qué está diciendo acá? Si nosotros padecemos por nuestra fe, por lo que creemos, bienaventurados sois. Eso es bueno. No os amedrentéis, o sea, no se refrenen con miedo, ni os conturbéis, sino que dice, santificad al Señor en vuestros corazones, que nosotros estemos santificando nuestros corazones, y estar preparados, dice, para presentar defensa. O sea, no significa que usted vaya buscando ateos por la calle y le empiece a debatir, sino que si una persona le pide razón de la esperanza que está en ustedes, o sea, le pregunta, ¿por qué tú crees en Jesús y no entiendo la salvación? ¿Y por qué tienes tanta tranquilidad de tu vida eterna? ¿O cómo estás tan seguro de estas cosas? Si alguien nos pide, nosotros con mansedumbre y con reverencia le explicamos. Y nosotros deberíamos estar preparados para presentar defensa. Toda la persona que está acá, que es salva, debería ser capaz de predicar el Evangelio y explicar por qué cree que es salvo. Y después nos dice teniendo buena conciencia. Y es bueno acompañar el testimonio de la salvación con buenas obras. Cosa de que